Pues, muy, muy buenas noches, apreciados estudiantes de Economía Colombiana del Grupo A de la jornada nocturna de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a 22 de abril del año 2020 y se va a tocar el tema que viene dentro del texto de Introducción a la Economía Colombiana de Mauricio Cárdenas Santamaría, que se llama Finanzas Públicas. Dentro de ello, pues más adelante van a hacer la intervención el señor José Andrés Puerto Lozano, el señor César Augusto Bermúdez Gómez, Miguel Ángel Saavedra Gutiérrez y el señor Luis Alberto Pico Santos. Entonces, pues antes de que pues, le dé la palabra a ellos, tendré que pues comentarles acerca de lo siguiente. Hay una frase que aparece en el texto y la cual es mencionada por Benjamin Franklin. Y él afirma o afirmó que nada es tan seguro como la muerte y los impuestos. Señor Luis David Rivera Villamizar, ¿qué podrías decir acerca de ello? Pero conecte el audio, por favor. Nada es tan seguro como la muerte y los impuestos. Bueno, la verdad es que es una frase bastante memorable. ¿Por qué? Porque una de las cosas es seguro la vida, más es inseguro la muerte, porque todos estamos expuestos a morir en cualquier momento y es bastante coherente porque en esta vida estamos amarrados a pagar impuestos y a pagar una vida con derecho o con privilegios, digámoslo así. Entonces, para tener ciertos privilegios hay que pagar ciertos impuestos o ciertas cosas de acceso industria. Entonces, me parece muy interesante la Ok, listo, le agradezco mucho. El señor José Andrés Puerto López se encuentra por ahí. A ver, ¿qué nos puede decir acerca de esa frase? Profesor, ¿me repite la frase, por favor? Sí, eso, la frase dice que nada es tan seguro como la muerte y los impuestos. Nada es tan seguro como la muerte y los impuestos. Bueno, la muerte, pues por lo más que obvio, todos deben morir, es un ciclo. Y los impuestos, pues igualmente debe darse dinero al Estado. Entonces, supongo que es por eso, porque los impuestos son obligatorios. Ok, listo. Y por último, le voy a dar la participación a la señorita Camila Correa Blanco. Necesitamos una voz niña, por aquello darle participación a las mujeres. Señorita Camila. Camila. Pues, sí, profe, pues, con lo que han dicho mis compañeros, pues creo que es real. La muerte es algo de lo que nadie relativamente pues se escapa, ¿no? Y pues los impuestos son cosas que ya el gobierno prácticamente tiene obligadas a las personas a cancelar. Ya. Ok, entonces listo. Le agradezco mucho su intervención y vamos a lo siguiente. Hay el gobierno y con sus, o en sus distintas instancias o en sus entes territoriales, entonces deben tener unos ingresos y para ellos poder contribuir a las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, y esa manera de cobrar esos, de recibir esos ingresos es a través de los impuestos. Si no se logra recoger los impuestos, pues no van a tener como esos recursos para poderlos retribuir entre cada uno de la sociedad de acuerdo con las necesidades que se logren tener. Entonces, pues, señor. Profe, qué pena interrumpirlo, es que me voy a movilizar por si me menciona, voy a estar 10 minutos sin acceso al teléfono. Ok, tranquilo, hermano, ya me di cuenta que ve con tranquilidad. De todas maneras, esta clase pues va a quedar grabada. Y cuando regresas, ingresa normalmente. ¿Listo?
Ok. El texto, pues, avanza, pues, diciendo que hay unas funciones que tiene el gobierno y la primera de ellas nos dice que se debe garantizar a los ciudadanos su seguridad por medio de los servicios de defensa y justicia. Y menciona lo que es, pues esos servicios son prestados a través de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y a través de los otros mecanismos por el cual se presta el servicio como tal de la justicia. Entonces, ese es el primer deber que tiene que hacer el Estado. Ese deber no se le transmite a los particulares, le corresponde como tal al Estado y vemos que la seguridad, pues, contamos con Policía Nacional en casi todo el territorio nacional, diría que en todo, no sé, listo. Perdón, José Andrés, ¿me colaborarías con el micrófono? Listo, entonces, ahí nos dice la primera función del gobierno sería garantizar a los ciudadanos su seguridad por medio de los servicios de defensa y de justicia. Hay otra definición, hay otra función que le corresponde al de proveer los bienes públicos. Y pues un bien público que vendría siendo aquel bien que cualquier persona pudiera pues adquirir y que por el solo hecho pues de estarlo usando no va a privar a otro individuo de que lo pueda usar. Un ejemplo, una carretera. Entonces, las personas van por la carretera y no por el hecho de que usted vaya en la carretera, otro individuo no lo va a poder usar este servicio. Eh, los bienes privados, pues, es totalmente lo contrario. Una persona, pues, llega y consume un bien o de pronto consume un ejemplo, una golosina, y ya después de consumirla, priva a otra persona de poder consumir dicho bien. Entonces, esa es como otra de las funciones que tiene el gobierno y es el de proveer bienes públicos. Estos bienes públicos tienen dos características. La primera de ellas es que son bienes no excluyentes. Quiere decir que pues el que cualquier persona puede usarlo, pero no excluye del uso a otro individuo. Y pues son bienes no rivales, y el mismo texto pues nos menciona un ejemplo como el de la señal de la radio, cuya utilización por parte de un individuo no afecta que otro individuo también la utilice. Entonces, bueno, ya les mencioné lo que fue la diferencia entre los bienes públicos y los bienes privados. Y ya por lo menos como los bienes privados, entonces ya tienen una característica que es contraria a la de los bienes públicos. En ellos sí son excluyentes y sí son rivales. Un ejemplo de ellos es el de la golosina. Si es consumida por un individuo, pues ninguna otra persona puede hacerlo. Pero también, pues aparte de que existan unos bienes públicos y unos bienes privados, hay unos bienes que son comunales, que son rivales pero no excluyentes, como un ejemplo el de los peces en el agua. Entonces son considerados como bienes comunales. Cuando se da este tipo de bienes, ya el Estado tiene que cumplir otra función, y es el de empezar pues a intervenir para evitar que personas puedan empezar un uso inadecuado y pueda afectar como tal que otras personas puedan seguir usando estos bienes. Entonces, alguien que se logre como de aprovechar pues, de algún terreno baldío, al gobierno le corresponde actuar para pues, evitar que pues, esto pues, ocurra. También aparecen, bueno, entonces dentro de estos bienes comunales
varios de ellos son propensos a la sobreexplotación y el Estado, pues en este caso, en que exista, pues como tal, perdón, una laguna en la que haya personas que se pongan pues a pescar y quieran de pronto aprovecharse de ello, el Estado podrá fijar como una cuota de captura a los pescadores. También pues aquellos individuos que quieran aprovecharse de tierras baldías también empezará como que a fijar ciertas restricciones hacia la colonización de estas tierras. También pone pues un ejemplo en los bienes comunales de la forma de actuar el Estado es a través de la fijación de peajes en las carreteras y también otra medida que pues se aplica en las ciudades en la medida pues en que van creciendo y es con la restricción al uso de los vehículos, lo que es el pico y placa. Pues se presentan unas externalidades negativas como es el caso de la contaminación. Entonces, cuando se presenta la contaminación, al Estado también le corresponde intervenir. ¿De qué manera pudiera intervenir cuando pues, se presenta contaminación, señorita Neila Goyeneche? Buenas noches, ¿me puedo volver a repetir, profe? Sí, mire, o sea, mire, hay momentos en que por lo menos se puede presentar contaminación. Nosotros observamos que en este momento pues hay varios grupos de ciudadanos que quieren empezar como que a proteger lo que es el páramo de Santurbán. También pues hay otras zonas donde hay explotación minera. Aquí en Norte de Santander también se presenta pues mucho, pues somos un departamento rico en un bien como es el carbón, un bien natural que es el carbón, y se presenta pues una explotación de ello. En muchas oportunidades no existe la presencia del Estado. Aquí en Norte de Santander hay una entidad que le correspondería lo que es la extracción del carbón y esa Corponor. Y lo que vemos es de pronto Corponor no haría pues presencia en todas las partes donde se hallan minas de extracción de carácter por lo menos ilegal. Entonces, en ese momento, ¿de qué manera pudiera actuar el Estado para pues no permitir que se siga presentando lo que es la contaminación? Pues, ¿de qué manera podría hacerlo el Estado? Yo considero que pues sería un poco difícil de controlar, pero por medio de pues mirando cuáles son las legales y cuáles no son las ilegales, ¿no? Podría existir como un medio de regulación. Ok, le puedo decir también que dentro del Código Penal hay 3 artículos que hacen, que mencionan acerca de lo que es la contaminación. Entonces, el que contamine y tal cosa, entonces se verá sujeto a una sanción económica. O entonces también se verán. Entonces, el Estado, cuando se presenta este tipo, es una externalidad negativa. ¿Por qué es una externalidad? Porque proviene de un tercero. Nosotros estamos acá, pues, en esta sociedad y hay otra persona que quiere lucrarse de ello, o una empresa, listo, quiere lucrarse de ello y empieza a contaminar. Y lo que se presenta esta contaminación, si por el lado va pasando un río, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar lo que es el agua y va a perjudicar a muchas otras personas cuando van a consumir el precioso líquido y ven que el agua está contaminada. Entonces, muchas personas pueden verse afectadas en su salud. El Estado, en ese momento, pues sí debe intervenir a través de severas sanciones. Entonces, si está regulado, por lo menos en lo que es el Código Penal, debe empezar a mirar cuáles son esas acciones. Ahora, pues el caso del carbón, se presentan unos que hacen una extracción ilegal y hay otros que hacen una extracción legal. La extracción legal pues deben cumplir con una serie de requisitos y para ellos pues está, no recuerdo bien, el Instituto Nacional de Minería, no recuerdo bien el nombre, y pues las personas que vayan o estas empresas que soliciten extraer carbón deben cumplir con unos requisitos y deben pagar lo que es un bono y pues debe retribuir tanto económicamente, ¿listo? A través de un bono y después al finalizar esa tarea debe
dejar en unas condiciones similares a como estaba al principio de la extracción. Entonces se debe comprometerse que si usted por lo menos tuvo que talar una serie de árboles, al final tiene que volver a, pues a volver a sembrar árboles y a dejar por lo menos esto naturalmente como estaba anteriormente. Pues es algo que es complicado porque pues cuando se está con la naturaleza, pues las cosas no van a ser similares. Hay una rama de la economía que es la economía ambiental y pues, muchas personas o muchos no la conocen, y es que cuando se presentan este tipo de situaciones se van a perder muchas especies. Entonces, de pronto hay unas especies que estaban en un hábitat y cuando empezó pues esas tareas de extracción o estas tareas contaminantes, ellas tuvieron que abandonar ese sitio donde estaban viviendo y entonces probablemente muchas de ellas murieron. Pero pues eso no son visibles para los demás, o sea, para que usted de pronto lo que es visible es llegar y bueno, si yo talo un árbol, vuelvo y siembro un árbol y ya con eso cree que se ha solucionado por lo menos lo que es este problema. Pero por lo menos en este momento sí el Estado debería intervenir. Luis David Rivera, ¿me iba a hacer un comentario acerca de ello? Sí, profe, mira, yo trabajo con una comercializadora internacional precisamente de minería, compra, venta y exportación de carbón Sí. a nivel mundial y nacional. Pues mira, el gobierno sí pide ciertos requisitos para que puedas explotar una mina. Eso se debe con el Ministerio de Minas, si no me equivoco. No manejo esa parte, muy bien esa parte, pero sí manejo otras cosas. Sé que tenemos que pagar regalías. Las regalías se actualizan trimestralmente o mensualmente, creo que no, trimestral, cada 4 meses al año se actualiza el valor por tonelada que hay que pagar. Eso es algo que se le paga al Estado, se le debe para garantizar que ese beneficio, pues yo no sé qué hará el Estado con eso realmente. Me imagino que ayudará a la comunidad. Lo que sí es cierto que yo manejo toda la parte de transporte a nivel nacional. Yo manejo todo lo que es de trasladar el producto a los puertos, tanto en Cundinamarca, el norte de Santander, Boyacá, en todo Colombia, pues. ¿Qué consiste? Cuando nosotros hacemos cierre de año fiscal, nosotros hacemos un reconteo de lo que se movió en toneladas, se hacen ciertos balances, ciertos ajustes para luego contribuir al planeta. ¿En qué es eso? En que la minería por naturaleza hace daño al mundo, porque ese es extraer, hace daño al mundo. Entonces, eso, cuando nosotros hacemos ese balance, lo que hacemos es convertir esa gran cantidad de números en una gran cantidad de árboles, y hacemos una siembra de árboles a nivel nacional, ayudamos a la población, y eso es lo que yo más o menos me he enterado. No es que yo maneje ese tema, pero es lo que yo más o menos me he enterado, lo que hace el talento humano o cosas así. Incluso nuestra empresa, que es internacional, tiene una fundación, ahí también trabaja con jóvenes a nivel de otros países, de otros países donde la economía es baja o donde allá se necesite más, y muchas cosas más. Ok, entonces le agradezco mucho por su intervención, Luis David. Entonces lo que pues les decía pues una persona que está trabajando en este medio es que sí deben cumplir con unos requisitos que son interpuestos por el gobierno nacional, y ellos al final pues también tienen que pues hacer unos aportes. Como tal, lo que son hay un título que es del Código Penal, que es el título 11, que trata de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y ahí aparecen a partir del artículo 328 y sus siguientes, pues hay acciones de tipo penal, que es la que
pues hace el gobierno, pues entonces deberían como que existir también pues unas entidades, por lo menos acá Corponor, que muchas veces pues no está pues muy pendiente de lo que son la extracción ilegal, y también pues por intermedio de lo que es la pues, policía, ¿no? Pues, para que pues haga cumplir como tal y pues no permitir que se presenten estas situaciones que van a presentar contaminación y van a perjudicar a muchas personas. Seguidamente, pues en el texto, pues ya habíamos visto lo que eran unos bienes públicos y habían unos bienes privados, y mencionan lo que son unos bienes meritorios. Y en esos bienes meritorios nos dice, pues el texto del señor Mauricio Cárdenas Santamaría, dicen que a pesar de ser bienes públicos en sentido estricto, hacen parte de una categoría de bienes y servicios que son socialmente deseables, y dentro de ellos incluye lo que es la educación, la salud y el derecho pues a recibir una pensión durante la vejez. También el mismo texto pues nos menciona que si cada persona puede adquirir individualmente bienes meritorios a la sociedad, le resultaría más beneficiosos que se provean en niveles mínimos aceptables para el mayor bienestar colectivo. Entonces ya logramos observar que un bien público pues no priva a los demás de poder consumir, el bien privado sí lo priva, y el bien meritorio pues incluye lo que es a la educación y a la salud principalmente. Eh, También el texto nos menciona lo que son los servicios públicos domiciliarios e infraestructura, que es un tema que pues le corresponde como al Estado velar a través de la construcción de lo que son los puentes, de las carreteras y todas las demás obras que requiere el país, que muchas veces el privado pues no lo puede pues realizar de la mejor manera. Hay unas situaciones en las que se presentan unas pérdidas que pueden presentarse, y pues el Estado es como tal el que las tendría que como que asumir. Entonces, pues nos dice que el Estado le corresponde pues estar pendientes de lo que son la infraestructura como tal del país, lo que es los servicios públicos domiciliarios. Hay otra función como tal del gobierno, y es el de propender por la mayor competencia de los mercados. Es algo pues también que deben hacerlo, y pues me gustaría a quién preguntarle de los que estén en clase hoy. Démosle la oportunidad al señor Johnny Martínez. Johnny Martínez, ¿te encuentras ahí? Johnny. Johnny Martínez, ¿no está? Señorita Goyeneche. Señorita Goyeneche. Otra vez yo, profe. Ay, no, yo te había llamado a usted para tomar la lista. Entonces, hay una función del gobierno que trata sobre propender por la mayor competencia de los mercados. ¿A qué se referirá eso, señorita Goyeneche? La mayor competencia de los mercados, ¿cómo es, profe? Sí, o sea, le corresponde al Estado propender por la mayor competencia de los mercados. Pues supongo que hace referencia a los distintos tipos como de empresas que hay, ¿no? No solo pues hablamos del sentido de que hablaban hace rato, pues mineros, sino en todas las áreas, y pues que esto le compete claramente, como lo dice, pues al Estado. Entonces él ya debe buscar como las maneras, los decretos o los artículos de cómo hacer que todo eso se cumpla. ¿Usted recuerda lo que son los mercados de competencia imperfecta? No. No recuerda lo que son los mercados de competencia imperfecta. Señor Jesús Arnulfo Espinel. Presente. Entonces, el gobierno, ¿cómo puede propender para ello, para permitir la mejor competencia de los mercados? Pues, profe, pienso yo que el gobierno pues debe establecer dentro de la norma jurídica lo que es el tema de la competencia leal en el mercado, ¿no? Dentro de los diferentes sectores comerciales que tenemos. De igual manera, pues también debe propender para que las empresas o las industrias
sean competentes dentro de lo que es el mismo sector nacional y también dentro de la parte de la exportación. Porque pues si de pronto un producto colombiano no es competente, pues no tendríamos ninguna producción dentro del país. Eso es lo que pues pienso yo a lo que hace referencia. Tampoco va por ahí y voy a darle la oportunidad a la señorita Machado. Señorita Machado, buenas noches. Jessica Carolina Machado Roa. ¿Se encuentra en la sala, señorita Machado? Hola, profe, buenas noches. Mucho gusto, señorita Machado. Entonces, la misma pregunta para ti. ¿El Estado cómo hace para que se propenda por una mejor competencia en los mercados? Profe, qué pena, me repite que no le oí bien. O sea, mire, hay una función del gobierno que es propender por la mayor competencia de los mercados. ¿A qué trataría eso? ¿O qué tendrá que ver con ello? Gestionar la competencia de los mercados. Propender por la mayor competencia de los mercados. ¿Le están contestando? Entonces voy a darle la oportunidad nuevamente a Luis David Rivera. De pronto Luis David Rivera sí me tenga la respuesta. Pero qué pena, Jessica, ¿me colaboras con el micrófono? Luis David. Bye. Sí, señor. ¿Me recuerda la pregunta, por favor? Claro que sí, mire, o sea, ¿cómo hace el gobierno para propender por la mayor competencia de los mercados? Propender. Sí, por la mayor competencia de los mercados. Bueno, yo creo que una de esas, un buen ejemplo que tenemos nosotros es cuando compramos, voy a colocar un ejemplo de compra de un jugo, ¿no? Cuando nosotros compramos un jugo, dice que hay un precio sugerido, ¿verdad? Sí, lo escucho. Ese precio sugerido es interpuesto por el Estado, pero no es que el Estado llegue y dice, me debe costar el jugo esto, ¿no? No, el Estado llega y dice, usted me debe sacar un balance de lo que cuesta, o la empresa me debe sacar un balance de lo que cuesta hacer una botella de jugo con todos sus elementos, y entonces usted debe sugerir que se debe vender a ese precio, más no debe decir que usted lo deba vender a ese precio. Ok, ven, le corto un momento a usted ahí. Y le corto ahí, qué pena con usted de cortarle, pues está muy bien de pronto lo que quería expresar, pero lo que le voy a llevar es a lo siguiente. ¿Recuerdas los mercados de competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta? Los que se hacen. Profe, hay 4 tipos. Está el de monopolio. Sebastián, ¿quién es Sebastián? Algo así. Desde el monopolio, pues, mire, ahí es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ello? Entonces, es una función del Estado evitar que se presenten este tipo de mercados como el de monopolio. Es decir, que haya un único productor, o sea, que exista una única empresa que se encargue de producir bienes y servicios. Entonces, al existir una sola empresa, ¿qué va a pasar? Pues van a acaparar todo lo que tiene que ver con la producción y van a empezar a jugar con los precios. Como que es el único, pues, ¿qué va a pasar? Pues puede poner precios más altos. Eso es lo que más o menos quiere conformar el justo, bueno y de uno. Pero en ese momento hay que saberlo mirar muy bien, señor Luis David, porque son tipos de tiendas que existen, pero es que no son las únicas que hay. O sea, es que vámonos al momento que sea un monopolio, es cuando sea una única empresa. Por lo menos en Colombia no existiera ni el Éxito, ni existiera la Olímpica, ni existiera el Metro, ni existiera Carulla, sino solo existiera de uno. ¿Cómo? Si no solo existiera de uno. Entonces, cuando usted ve, por lo menos en ello, el gobierno permite que existan empresas que entran y salen.
La competencia perfecta es eso, que hay muchos compradores y hay muchos vendedores, entonces le permite que lleguen empresas, por lo menos listo, de uno llegue, listo, Justo y Bueno llegue, bueno, Ara llegue, listo, ¿con quién van a competir? Con los que están. A nivel acá de norte de Cúcuta que encontramos también otros participantes, lo que es Betel, lo que es Los Montes, lo que es el Ebenecer, en los barrios, La Granja, hay muchos participantes. Entonces el gobierno propende que no para evitar que se presenten que haya monopolios. Entonces, como tal, el Justo y Bueno y el de uno, pues tienen capital porque para tener presencia en todo el país y en casi en la mayoría de los barrios, tienen que tener mucho capital, pero le permiten la entrada. Cuando fuera un monopolio es que era qué pena, pero usted no puede ingresar porque solamente puede existir un único vendedor. Entonces, el gobierno le corresponde ello, controlar para, pues permitir que existan muchas empresas que puedan ingresar al mercado y ellos verán de acuerdo a su capacidad económica o de acuerdo al número de ventas que tengan, de acuerdo a los precios que manejen, de acuerdo a la calidad de sus productos y lo que es al mercadeo, mirarán si podrán permanecer en el mercado o no, y si salen, pues ya no viene siendo problema del gobierno. Entonces, ese como tal vendría siendo una función del gobierno. ¿Hay alguna pregunta acerca de eso, Sebastián? Profe, ahí vendría también expresando lo que es la libre competencia. Sí, claro, que tiene que existir, es lo que se propende, que haya libre competencia. Usted mirará de qué manera. La competencia leal y desleal. Pues ya en ello es un poco más complicado lograr y demostrarla, pero cuando existe, o sea, pero dése cuenta que también están las superintendencias. Entonces, cuando usted ve que se presentan como diferentes situaciones que son adversas como al mercado, al normal funcionamiento del mercado, entonces hay unas superintendencias que empiezan como que a vigilar ello. Cuando usted empieza a mirar lo que son lo de los precios, pues existe lo que son las empresas, existirá la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya la otra que vigilará a los bancos es la Superintendencia Financiera, pero siempre pues hay órganos regulatorios que están vigilando para que las cosas funcionen bien. Pero pues primero lo que se busca es que haya una libertad en el mercado. Pero continuando con esto, entonces se evita que haya monopolios que garantizando la entrada libre y salida de empresas en la producción de bienes y servicios, evitando que un mercado esté dominado por un productor, que es el caso del monopolio, o por unos pocos productores, como es el caso del oligopolio. Anteriormente, pues acá en Colombia, si vamos años atrás, el único que de pronto producía cerveza era Bavaria. La única aerolínea que podía existir, pues años atrás, era Avianca. Entonces ya después ingresó SAM, que ya después desapareció, y usted ya empieza a mirar el mercado pues aéreo. Hay varias aerolíneas, tanto nacionales, también de bajo costo, que ingresaron y están compitiendo también con compañías extranjeras como LAN, y bueno, Avianca ya no tiene participación colombiana. Entonces, relativamente Bavaria es la única que fabrica cerveza en Colombia. Pero en este momento sí, pero también esto le permiten a empresas extranjeras también que vendan sus productos acá. Entonces, pues Bavaria pues tuvo una negociación con la Sam Miller en su momento, pero usted puede llegar y adquirir cerveza Corona, la Heineken o toda la demás, entonces está dentro del mercado colombiano. En su momento también existió lo de Leona, pero ellos dejaron como que de funcionar. Pero claro, pues, o sea, hubo una vaina, un acuerdo entre Postobón y Bavaria, entre de que Bavaria no fabricaba gaseosas y Postobón no fabricaba ningún tipo de licores, para ellos pues hacer cada uno de las suyas. Ya pues Coca-Cola ya de otro lado, pero ellos como tal internamente hicieron ese acuerdo. Listo. En el papel sí pudiera ser como una especie de monopolio, si fuera Bavaria el único que existiera, o sea, tomando en cuenta que la Corona no se produce en Colombia, pues simplemente pues importa, ¿no? Pero pues ya usted como consumidor
cuando ya por lo menos el consumidor podrá decidir cuál producto va a consumir. Entonces yo decido si consumo el producto de Bavaria, que es producido acá en Colombia, o produzco o consumo de pronto otro tipo de productos que son importados y que estén de pronto en los almacenes de cadena, en las licorerías. Pero tienen una ligera ventaja, pues la cuestión del impuesto de la importación. Entonces ellos van a tener mejor precio que lo que importan, entonces estarían monopolizando. En ese momento sí, o sea, siempre han existido lo que son las barreras con el fin de impedir que lleguen pues los productos del exterior o que se encarezcan un poco más que el nacional. Pero con respecto a lo que decía Néstor, pues ahorita Postobón está sacando la línea de alcohol. Ya sí. como que ese acuerdo ya no existe porque Postobón está sacando la línea de alcohol. Ok, muchas gracias. Pero entonces, sí. También en ello, si existiera otra empresa que quisiera establecerse, por lo menos acá en Colombia, a producir cerveza, pues no tendrá ningún inconveniente, porque como tal, pues no puede existir un monopolio de las cervezas, ni de otros productos como tal. Pero, pues continuando con la lectura, nos menciona que existen unos monopolios naturales. Y los monopolios naturales nos pone el ejemplo el de los servicios públicos domiciliarios. Y nosotros podemos ver que por lo menos acá en Norte de Santander tenemos una única empresa de energía que nos suministra lo que es la energía eléctrica, que es Centrales Eléctricas de Norte de Santander, que pertenece a EPM. Que tenemos una empresa que se dedica al acueducto, que es Aguas Capital. Entonces, en ese caso, vendrían siendo monopolios naturales. En ese caso, es permitido porque, pues, si se permitiese de pronto que existiera más de una empresa en Cúcuta que suministra el agua, imagínense cómo sería la distribución dentro de las comunas o dentro de los barrios, en decir, bueno, este es el barrio mío y yo tengo que, pues, instalar el alcantarillado que pase por estos barrios, y de pronto si va a sobrepasar un barrio distinto y ese barrio le corresponde pues a otra empresa, pues sería más perjudicial. Y pues en este caso de monopolios que son naturales, el Estado debe intervenir, no impidiendo como tal la entrada de nuevos actores al mercado, sino siendo más rigurosos y vigilantes a través de órganos de control, o sea, vigilando que cada actividad que ellos realicen pues no vaya a presentar como inconvenientes con el incremento de los precios y que después los ciudadanos tengan que pagar altos valores por el consumo del mismo. Aquí pues en Norte de Santander pues ha existido también inconformismo por el tema de la energía eléctrica, que en ocasiones la han comparado con otras regiones del país y pues dicen que es de la energía más costosa del país. No sé de pronto en ese momento a qué se verá. Pues aquí en Norte de Santander se produce lo que es la energía térmica, pues por termotasajero, y pues ya le corresponderá a lo que es el gobierno a través de sus diferentes organismos, estar vigilantes y ver si en realidad se está presentando algún tipo de aprovechamiento por parte de este monopolio natural en la región. Ok. Después, ¿qué nos menciona la lectura? También hay otra función del gobierno que nos dice que hay que proveer a los ciudadanos desamparados o en condiciones vulnerables. Mauricio Cárdenas menciona que debe garantizarse la igualdad de oportunidades, asegurando un mayor grado de equidad en la sociedad mediante políticas redistributivas. Y pues subraya, entre comillas, que se deben cobrar impuestos proporcionalmente mayores a los grupos con mayor capacidad económica para utilizarlos en programas que benefician en mayor proporción a los sectores más pobres de la sociedad. En
momento sí me gustaría preguntarles al señor Puerto, José Andrés Puerto, ¿qué podría decirme acerca de ello? ¿Que eso es lo que se debería hacer, se hace, no se hace? La pregunta, ¿cuál es, profe? Qué pena. Ahí él nos dice, por lo menos en el texto, que se debe cobrar impuestos proporcionalmente mayores a los grupos con mayor capacidad económica, o sea, a aquellas personas que devengan más dinero, pues se le deben cobrar impuestos que vayan ajustados con esa cantidad de dinero que están ganando, o sea, deben cobrársele Yo más. consideraría que el impuesto debería ser dependiente de lo que pueda ganar, ¿no? Sería bueno que fuera un cierto porcentaje de lo que gana actualmente, pues está con el 19%. Y pues el impuesto obviamente aplica en general para todos por ser por formar parte del Estado. Sí, lo que pasa es que en ese momento hay impuestos que son difíciles de pronto de usted como de clasificar, entonces, como el IVA, o sea, el IVA usted está dentro de los productos, hay unos productos que le cobran el 16%, hay otros que le cobran, no sé, el 18, el 20, el 15%, existen varias tarifas con el IVA, pero pues usted como consumidor va a adquirir un producto y le van a cobrar igual ese IVA a aquella persona que pues gane menos ingresos o aquella persona que gane más ingresos. Ese por lo menos sería un impuesto que pues no sé de pronto a través de qué mecanismo, quizás de pronto en el sector donde estén ubicados, empezar como que a tener tarifas diferenciales, pero pues ahí también conllevará que pues grandes pues, personas o prefieran ir a consumir a los barrios donde pues ese valor sea inferior. Dime, Adolfo. Profe, pues yo quería precisamente sobre ese tema de los impuestos que usted hablaba, que se cobraban de acuerdo, digamos, a, por decirlo, el estrato. Precisamente hoy en un programa de radio estaba escuchando que había como un debate sobre ese aspecto porque en la nueva reforma tributaria que se iba a dar, se iba a afectar más, digámoslo así, esa parte, esa población de estratos 4 y 5 y 6 en el alza de impuestos. Y pues a su vez también decían pues que esos estratos en este momento tampoco han sido beneficiarios de ningún tipo de subsidio familiar ni de ningún programa del gobierno, a excepción de que son pues personas naturales y no empresas. Entonces pues a eso era lo que quería pues como acotar. Ok, entonces por lo menos en lo que tiene que ver con los servicios públicos, usted podría hacer un ejemplo en lo que ve que los estratos uno y 2 tienen un subsidio. En dichos servicios, el estrato 3 y 4 pues el subsidio ya va a ser menor y, ya el quinto y el sexto ya es un poco más costoso. Entonces ya en lo que son la clase de lo que son los servicios públicos domiciliarios, sí se pudiese apreciar que existe pues esta diferencia, pero pues en muchos otros campos es un poco más complejo lo que usted nos está diciendo, en especial en este momento la situación que está viviendo el país con respecto a lo de la pandemia, pues el sector 3 y 4 también se está viendo afectado, o sea, se está afectando como tal toda la economía, pero pues si eso sigue así, es probable que pues los que están en el sector 3 y 4 de pronto vayan a tender a bajar también de estratificación. O sea, le estoy diciendo no como el sector donde estén viviendo, sino por la capacidad económica de las personas no va a ser la misma para poder suplir las necesidades que tienen. Y es lo que están también como reclamándole al gobierno que también pues preste sus ojos hacia esos estratos que también están siendo afectados. Muchas gracias por la intervención. También otra de las funciones del gobierno que pues nos menciona en la lectura en este tema es lo que tiene que ver con la estabilización de la economía. Y esto se da para evitar grandes fluctuaciones en los ingresos y el consumo de las personas. Si el Estado no logra darle estabilidad a la economía como un todo, debe preocuparse por mejorar la situación de los grupos más vulnerables durante los periodos de recesión económica. Entonces, el Estado le corresponde lo que es la estabilización económica. También es, en ese momento, estamos viendo como aplicable ver a través de qué mecanismos
puede empezar como que a dar un impulso para que ciertos sectores que están siendo perjudicados puedan reactivarse con el tiempo. Pues, entonces, por ello, una de las medidas es empezar que ya pueden empezar como que a activarse unos sectores productivos como el de las confecciones, como el de la construcción, y con ello pues evitar que se vaya a presentar o se vaya a acrecentar una dificultad económica que vemos que este año 2020 va a ser de grandes dificultades para el país. Entonces, el gobierno debe estar pendiente de estabilizar la economía, mirando a través de qué mecanismos puede utilizarlo. El ejemplo, pues, que se empleó eso como por primera vez, o de pronto que está más marcado en la historia, fue cuando el colapso, la gran recesión de los Estados Unidos de 1929-1930, y ahí a través John Maynard Keynes, lo que recomendó es que, pues, como el sector privado estaba quebrado, estaba totalmente en crisis, no existía la posibilidad de generar empleo, recomendó que fuera el mismo Estado el que empezara a emplear a las personas. Y en la medida que empezó a emplearse, pues las personas iban a tener más dinero y con ese dinero empezar a suplir las necesidades de su familia, y con ello también, el satisfacer las necesidades implicaría tener que ir a consumir. Y al consumir lo que haría es también reactivar todas aquellas empresas que están pues encargadas de producir o vender, porque van a poder vender mayor cantidad de bienes y de servicios. Entonces, esa es una función que también le compete al Estado, que es lo de la estabilización de la economía. Ya después, entonces, menciona, y ya estamos adentrando como tal al tema que le corresponde la exposición al grupo que acabé de mencionar al principio de la clase, y empieza a dar una definición de lo que son las finanzas públicas. Y en ella, pues, dicen que pues, las personas lo primero que observan cuando le hablan de finanzas públicas es que miran que son solo los impuestos. Entonces, la lectura nos dice que cuando se habla de finanzas públicas, no solo se debe referir a los impuestos, sino también se refiere a lo que son los gastos públicos, que son aquella compra de bienes y servicios por parte del Estado. También las finanzas públicas trata de los resultados de la participación que tiene el Estado en los mercados de capitales y de deuda. Y también las finanzas públicas hay que tomar en cuenta lo que es la producción, porque hay diferentes entidades como empresas públicas y sociedades de economía mixta y que están presentes como tal en el mercado, y de acuerdo con lo que empiecen a generar los ingresos o la producción de estos bienes o estos servicios también debe tomarse en cuenta como es para las finanzas públicas. Después, el texto nos menciona que el sector público pues está dividido como en 4 subsectores, y el primero de ellos viene siendo el del gobierno en general, que como tal le compete a lo que es las administraciones públicas. Entonces, el sector público está conformado primero por el gobierno en general. Segundo, pues hay unas empresas públicas no financieras. Tercero, pues hay unas instituciones financieras públicas. Y cuarto, pues está el Banco Central, que en nuestro país viene siendo el Banco de la República. Entonces son como los 4 sectores que está dividido el sector público, subdividido en gobierno central, en empresas públicas no financieras, en instituciones financieras públicas y en el Banco Central. Pues después, a su vez, entonces, ese primer subsector que es el gobierno general, entonces, dijimos que eran 4, el primer sector que es el gobierno general, que le compete lo que es la administración del Estado, también le compete lo que es la administración de bienes públicos. Entonces dijimos que proveer esos bienes públicos vendrían siendo ejemplos como el de la seguridad, el de la defensa, el de la justicia. Entonces, a través de lo que es la Policía Nacional, lo que es el Ejército Nacional, lo que son cada una de las instituciones de justicia que pueden existir en el país. Y también le compete
al gobierno general es el de proveer bienes meritorios, que son la educación, la salud, la pensión y la atención a la niñez. Pero entonces ustedes verán que este gobierno general, ¿cómo logra obtener ingresos? ¿Quién me puede colaborar ahí? Jessica Machado. ¿Cómo puede obtener ingresos el gobierno general o cómo se puede financiar? César Bermúdez está. César Bermúdez. César Bermúdez. Señor, dígame. Listo, mira, eso es una pregunta muy sencilla. Entonces, ¿cómo se financia el gobierno general? O sea, el gobierno general se encarga de la administración del Estado. Se encarga de proveer bienes públicos como la seguridad, la defensa y la justicia. También se encargan de proveer bienes meritorios como la educación, la salud, las pensiones y la atención a la niñez. De esto se encarga el gobierno general. Pero ¿de dónde sacan el dinero? ¿Cómo se financia? ¿Cómo hacen para obtener recursos para poder cumplir con estas funciones? De los impuestos, profe. Claro, pues, claro que sí. Ok, entonces el gobierno general entonces necesita lo que son impuestos, también lo que son aportes y lo que son transferencias. Sí, sí. Pero, no sé si de pronto con el tablero acá hubiera estado en la parte de atrás para que quedara un poco como más claro, pero entonces estamos hablando del sector público y el primer sector es el gobierno general. El gobierno general se encarga de la administración del Estado, se encarga de proveer bienes públicos, se encargan de proveer bienes meritorios y se financian a través de impuestos, de aportes o de transferencias. El segundo subsector del sector público viene siendo las empresas públicas no financieras y ellos ya no pueden cobrar impuestos. Entonces hay empresas públicas no financieras y no pueden cobrar. O sea, el único que puede cobrar como tal los impuestos viene siendo el gobierno general. Pero estas empresas pues tienen una función dentro de la sociedad y dentro de esa función va teniendo una venta de bienes y servicios. Entonces, estas empresas públicas no financieras se financian a través de esa venta de bienes y servicios que producen, aparte de unos aportes y aparte también de unas transferencias. También existen, el tercer subsector vendría siendo las entidades financieras públicas y se encargan como la intermediación de los recursos financieros. El ejemplo que nos muestra el texto es el del Banco Agrario. Entonces el Banco Agrario pues también tiene las funciones, entonces está presente en todos los municipios del país. Sí, en cualquier municipio, cualquier pueblo siempre existirá un banco agrario. Entonces, de acuerdo con las actividades que ellos logren ofrecer, entonces es que se logran financiar más algunos aportes que logra hacer como tal el gobierno nacional, el gobierno general, perdón. Entonces, continuamos. Gobierno general administra el Estado. Ok. Las empresas públicas no financieras a través de la venta de bienes y servicios, las empresas financieras públicas a través de la intermediación de los recursos que ellos manejen. Y después, pero entonces también nos muestran este primer renglón que es el gobierno general. Entonces dijimos, sector público, el primer renglón viene siendo el gobierno general. Ese gobierno general se divide también como en tres partes. Y el primero es el de la administración central, el segundo, la administración descentralizada, y el tercero, el de las entidades de seguridad social. Dentro del primer renglón que está, entonces vemos, estamos viendo sector público, gobierno general, administración central. Cuando se habla de la administración central, estamos haciendo referencia ya a lo que es el gobierno central, es decir, a la presidencia, a los ministerios, a los departamentos administrativos, al Congreso y a la rama judicial. También existen unos establecimientos públicos nacionales, también existen unos órganos del control del Estado y también existe un poder electoral. El segundo renglón, que es el siguiente tema que vamos a mirar, es el de la administración descentralizada y es donde ya empiezan a aparecer lo que son los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y los establecimientos descentralizados.
Y el tercer renglón, que son las entidades de seguridad social, que se encargan de prestar servicios de salud y pensiones como colpensiones. Ahí ya, por lo menos, entonces, de acuerdo con ello, vemos que el primer renglón como tal vendría siendo el de la administración central, el segundo, el de la administración descentralizada, y le corresponden hablar lo que son los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. ¿Por qué tendrá que existir ese tipo de descentralización? ¿A quién le preguntamos? A Luis Alberto Pico Santos, ¿está? Luis Alberto Pico. Sí, señor. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué nuestro país es un país que es bastante extenso, pues en territorio? Entonces, le queda pues muchas veces difícil al gobierno central estar pendiente de cada uno, de pronto, de los municipios y departamentos. Entonces, ¿por qué es importante la descentralización en el país? Es importante o sea, prácticamente por lo mismo que usted está diciendo. El gobierno nacional no puede hacerse cargo de la totalidad del país, de todo el territorio, ya que es muy extenso. Por eso delega funciones o encomienda responsabilidades a los gobiernos regionales, como son los departamentos, y ellos a su vez tampoco pueden hacerse cargo de todo, de la totalidad del departamento. Entonces delegan funciones también a lo que son los gobiernos municipales. Ok, listo. Entonces, lo que nos está diciendo el señor Pico, entonces tiene pues validez en el sentido primero, pues el gobierno nacional pues tendrá pues unas funciones específicas y pues tiene que velar porque todo en el país esté funcionando bien. A su vez pues irá acompañado por cada una de las ramas, por cada uno de los ministros que aparecen en los ministerios que están establecidos como tal dentro del gobierno. Pero pues muchas ocasiones también tampoco puede pues encargarse de todo, y para ello nuestro país está descentralizado a través de los departamentos y de los municipios y de los distritos. Y en ellos también los departamentos pues tienen que empezar pues a cumplir con unas funciones, pero que van exclusivamente a su territorio. Entonces, lo que son los departamentos van a tener injerencia en los municipios de su departamento, en la población que está allí incluida dentro del departamento, y ya un poco más específico también viene siendo los municipios. Entonces los municipios también se encargarán de las funciones que le corresponden dentro de su jurisdicción. Entonces todo lo que hagan pues pueden actuar solo en dicho municipio. Entonces nosotros vemos que a nivel nacional pues se encargará pues el Ministerio de Salud, también a nivel departamental pues existirán unas entidades como la Secretaría de Salud Departamental que se encargue un poco más específico en lo que es el sector de la salud en el departamento, y a nivel municipal pues también existirá el Instituto Municipal de Salud, y acá por lo menos en Cúcuta existe una entidad, pero ese como tal no es el instituto, o sea, el instituto es una empresa social del Estado. Acá en Colombia conocemos a los hospitales, se conocen como empresas sociales del Estado, y lo que son los particulares pues ya serían las EPS. Entonces, en Cúcuta encontramos lo que es la Empresa Social del Estado en Salud, que es de orden municipal. Ellos hacen presencia en los barrios de la ciudad de Cúcuta, no en todos, tenían presencia en 25 barrios, y de acuerdo, pues presentaron diferentes dificultades, pues hubo muchas veces de terrenos en el barrio de Los Alpes, parte alta, por cuestión de riesgos, de atención de riesgos y desastres. Ese puesto de salud tuvo que de pronto dejar de funcionar. También el barrio Virgilio Barco, que queda ahí al lado del aeropuerto, por ahí más o menos la 25, 24, 25, pues por más de que la gerencia de la SM Salud procuró siempre pues adecuar ese puesto de salud, esta IPS, siempre se presentaban dificultades, y esos arreglos pues después con el tiempo se iban dañando y se iban presentando averías por el estado del terreno. Entonces pues a nivel municipal encontramos que es una empresa descentralizada de orden municipal
que es la ESIM Salud. Si nos vamos para el Hospital Erasmo Meos, es una empresa social del Estado, pero ya es de orden departamental. Entonces, ellos se encargarán pues, de prestar unos servicios, por lo menos de urgencias, o bueno, tiene varios servicios lo que es el hospital, que se encargará como tal. Entonces, todo eso es importante, la descentralización, porque pues muchas veces el gobierno central no puede estar pendiente de cada una de las de los rincones del país, y para ello es importante la descentralización. La definición que nos tiene el texto de descentralización es que es un modo de organización que le otorga mayor autonomía política, fiscal y administrativa a los departamentos y municipios frente a la administración central. Entonces, en ese momento, pues, es lo que marca la diferencia, que no es que de pronto estemos como delegando una función, porque cuando usted delega algo, el que está siendo delegado no va a tener como una autonomía ni política, ni fiscal, ni administrativa. Entonces, simplemente lo que le compete es empezar a hacer aquello que le ordenó, pues, lo que es el superior. En ese momento, la descentralización lo que busca es, bueno, vamos a mirar, este país es grande, vamos a descentralizarlos, entonces en los departamentos, pero ustedes lo que vayan a hacer van a tener autonomía política. Pues el departamento tiene autonomía política, tiene autonomía fiscal, pues hay unos impuestos que son de orden departamental, que son los de huello de ganado, mayor, porque el de huello de ganado menor ya le compete como tal al municipio. El impuesto de vehículos son cobrados por el departamento, pero el departamento, por lo menos Norte de Santander, se guarda para sí el 20%, y el 80% restante lo es retribuido al municipio en el cual está matriculado el vehículo. Y pues finalmente nos dice una definición acerca de lo que es la administración especializada por servicios, que es en el que se le concede a entidades no territoriales para realizar una actividad específica, y el ejemplo que nos da es el del SENA, que pues él es una entidad descentralizada que está ejerciendo una actividad específica, como es el del capacitar a las personas para poder tener un mejor empleo. Entonces, por él, esos son los temas que se avanzó para la clase de hoy de finanzas públicas. La siguiente clase, entonces, le corresponderá al grupo que estaba encargado de hacer la exposición para hoy, lo trasladamos para la siguiente clase, que es para el 29. ¿Listo, muchachos? Bueno, no, profe. Listo, ¿Hay profe. Listo, profe, gracias. ¿Hay alguna inquietud adicional? No. Bueno, profe. Listo, profe. Todo bien, profe, todo bien. Todo, profe. Feliz noche. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe. Mañana, profe. Bueno, Gracias por todo. Sí. Profe, gracias. Profe, eres lo máximo, profe. Jóvenes, un momento. nunca cambies, profe, nunca cambies. Profe, eres lo máximo. Mejor, sos lo mejor. Profe, Apague. Carmen tiene sueño, profe. Oye, que apague Profe. los micrófonos un momento. Pero voy Listo, a profe. a la Ay, qué grabación. pena, está grabando. Acuérdense que esta clase está siendo grabada, y todo lo que estén diciendo acá aparece en la grabación. Entonces, permítame primero. Más respeto, por favor, compañero, más respeto. Exacto. Todo está siendo grabado. Entonces, todo está siendo grabado. Entonces, permítame. Disculpe al grupo, profesor. Sí. Entonces, permítame un momento primero, de finalizar la grabación, y entonces seguimos tocando otros temas particularmente. ¿Listo? Un momento. Detengo la grabación, me despido cuando grabe, y continuamos hablando de otros temas.